Hola, los saludo en este nuevo video, el cual va a tratar acerca de la sesión número 4, la cual se llama Condición Jurídica de los Extranjeros dentro del marco del módulo 15, Internacionalización del Derecho en su ámbito privado, de la unidad número 2, Nacionalidad y Extranjería. La actividad número 1, vamos a iniciar inmediatamente con ella, lleva por nombre Los extranjeros en el derecho internacional privado. Nos pide la guía que identifiquemos los sistemas de trato para extranjeros generados en el derecho internacional privado y que investiguemos en fuentes académicamente confiables un ejemplo de estado en el que tenga aplicación cada uno de estos sistemas y expliquemos por qué. En un documento de texto debemos presentar los hallazgos. Para variar, hice mi cuadro de doble entrada. El título es Sistemas de trato para extranjeros generados en el derecho internacional privado. Definí en una columna el sistema, en medio, en otra columna, el estado y en la última columna, el hallazgo. Comenzaré a hablar de los sistemas, los voy a enumerar todos. También hablaré del estado y del hallazgo de cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues demos inicio. El primer sistema es el sistema de reciprocidad diplomática, en el cual, lo explico brevemente, los extranjeros tienen los derechos civiles estipulados en los tratados celebrados, lo cual resulta inoperante debido a la gran cantidad de convenciones internacionales que tendrían que suscribirse. El estado es México y el visado, en este caso, el hallazgo que yo pude localizar es que los países con los que menos relaciones diplomáticas tiene son los que le solicitan visa. Este grupo de países son africanos y de Medio Oriente. En el caso de Estados Unidos, y debido al alto nivel de inmigración, es que se ve obligado a solicitar visas. La estrecha relación a través de los tratados con Canadá ha propiciado que se eliminara en algún momento determinado, que esto, bueno, pues regresó a su estado natural, el requisito de visa para México. En el caso del visado diplomático ante Estados Unidos, solo se va a presentar el pasaporte diplomático o el oficial y no se va a requerir en caso de que el viaje sea temporal por temas oficiales o si la permanencia no excede de 6 meses. Otro sistema que yo pude localizar es el sistema de reciprocidad internacional legislativa o de hecho. Le explico también brevemente, es cuando los extranjeros recibirán de los estados el otorgamiento de los mismos derechos que gozan los nacionales en el país de donde provienen. ¿En qué estado? Lo señalo en México con Guatemala. Hago mención del artículo número 1328 del Código Civil de la Ciudad de México y lo explico y comento a la vez que si un mexicano tiene derecho a gozar de derechos en Guatemala, una persona proveniente de Guatemala y ubicada en México, a este se le otorgarán los mismos derechos, siempre que el trato guatemalteco desee el mismo trato. Otro sistema de equiparación a nacionales es este que acabo de mencionar, que también anoté, también lo explico, es el Estado es México y presento los hallazgos contemplando el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro sistema en comento es el sistema de mínimo de derechos que prevalece entre México y la Convención Americana de los Derechos Humanos. En los hallazgos hago mención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en la ciudad de San Juan de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Hago algunas menciones al respecto de que los estados americanos signatarios de la presente convención, y reafirmando su propósito de consolidar a este continente dentro del cuadro de las instituciones democráticas,
podemos contemplar un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Es importante mencionar que dentro del rubro del sistema de derechos mínimo, hago mención a lo siguiente, que protege al extranjero contra el mínimo de derechos que la norma internacional considera necesarios para que la persona se desarrolle y se encuentre protegida su dignidad humana. Y hago mención también aquí de todo esto se puede resumir en 5 derechos. Otro sistema es el sistema anglosajón que se da entre Gran Bretaña y Estados Unidos y presento los hallazgos al respecto. Otro sistema es el sistema de capitulaciones que se da entre Estados Unidos e Irak y vuelvo nuevamente a presentar mis hallazgos. La actividad número 2 se titula Regulación de los extranjeros en México. Nos solicita completar un cuadro de doble entrada en donde el título es la regulación de los extranjeros en México. Habla de varios tópicos. Nos pide anotar 5 puntos como mínimo en cada celda. Entonces, podemos hablar de los derechos fundamentales como tema a desarrollar en la primera fila. Hay una columna por derechos, otra columna por obligaciones y otra por prohibiciones. Entonces, yo hago mención de los derechos fundamentales, de las inversiones, de la transferencia tecnológica y de la propiedad industrial. Al respecto de cada uno de ellos, yo hago 5 puntos y los desarrollo en cada uno. Por ejemplo, voy a hablar de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son sus derechos? Gozan de los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo número 33, así como de libertad de tránsito dentro del territorio nacional y derecho al reconocimiento de su condición jurídica. También disfrutará de las garantías que se otorgan a los nacionales, todo esto contenido en el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Otro punto a desarrollar de los 5 es que los tratados humanos en materia de derechos estarán basados en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual manera, el Estado va a promover, a respetar y a proteger y a garantizar los derechos humanos de los extranjeros. No podrá ser víctimas de la discriminación ni de la esclavitud, y si fueran esclavos del extranjero, en automático, al ingresar al país quedarán libres y bajo la protección de las leyes mexicanas. Entonces, bueno, hay que desarrollar toda esta tarea con los 5 puntos como mínimo en cada una de las celdas que así lo solicitan. Y por último, vamos a llevar a cabo la actividad integradora en donde nos pide esperar el caso que nos va a proporcionar nuestro docente y responder las preguntas que en el caso se plantean. A mí me mandaron un ejercicio de Ayumi Saori, que nació en la ciudad de Tokio. Ella se ha dedicado al comercio en la misma ciudad de Tokio y es una gran empresaria la cual quiere diversificar su negocio y como tiene familiares por parte de su madre en México, a ella le interesa invertir parte de su capital en este país. Ella se dedica a la confección de ropa, junto con sus padres exporta a varios países prendas de vestir, por lo que ella decide irse a México y abrir 2 tiendas de ropa. Ayumi se pone en contacto con sus familiares, así como con la Embajada de México en Japón, para ver qué va a necesitar para comenzar los trámites para su estancia en México, para abrir sus tiendas de ropa y para abrir cuentas en un banco. Y de allí ir tomando para su inversión en el comercio. Sus familiares ya le tienen los 2 locales para que los compre.
Y bueno, pues demos inicio a la serie de preguntas detonadoras, así como a sus respuestas. La primera es, ¿qué trámites y documentos debe realizar Ayumi en un primer momento? Bueno, pues primero que nada va a tener que acudir a la Embajada de México en Japón. Son mis sugerencias. Llevar todos los documentos necesarios para tramitar una visa, ya que es el documento requisito para el ingreso y estancia de un extranjero en México. El artículo 3 de la Ley de Migración menciona que visa es la autorización que se otorga en una oficina consular que evidencia la acreditación de los requisitos para obtener una condición de estancia en el país y que se expresa mediante un documento que se imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte u otro documento. Esta visa también se puede otorgar a través de los medios y registros electrónicos, pudiendo denominar el documento como visa electrónica o virtual. Esta visa va a autorizar al extranjero para presentar pues su figura, su investidura en un lugar destinado al tránsito internacional de personas y así solicitar, según el tipo de visado, su estancia, siempre que se reúnan los demás requisitos para el ingreso. Por su parte, la Ley de Migración, en su artículo número 37, menciona que para internarse en el país los extranjeros deberán presentar en el filtro de revisión migratoria ante el instituto los documentos siguientes: el pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente y, cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor en términos del artículo 40 de este mismo precepto, que es la Ley de Migración. Actualmente, bueno, pues se cuenta con la visa de residente temporal y mencioné todos los requisitos para poder obtenerla. La visa de residente permanente también investigué todos sus fundamentos y sus características y también está en la tarea. Los documentos que podrán solicitarse según la Ley de Migración se encuentran contenidos en el artículo número 40, fracción 4 y 6, en donde hablamos de la visa de residencia temporal y la permanente. Por su parte, también la Ley de Migración en su reglamento detalla los requisitos que deberán observarse para obtener cada uno de los documentos señalados. ¿En qué artículo se menciona? En el artículo número 107, en el 109 también, y hago mención también en esta tarea del artículo número 55 y del artículo número 56 de la Ley de Migración. Posterior a señalar lo que mencionan los artículos 55 y 56 de la Ley de Migración, también estamos nuevamente abordando esta legislación, así como el artículo número 41. La siguiente pregunta detonadora es, ¿Ayumi puede comprar los dos locales comerciales? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Y qué necesita? Es importante tener presente el artículo número 41 de la Ley de Migración también, que menciona que los extranjeros solicitarán la visa en las oficinas consulares. La siguiente pregunta dice que Ayumi, y se cuestiona, ¿podrá comprar los dos locales comerciales? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y qué necesita? Sí los puede comprar en apego a la Ley de Inversión Extranjera. Menciono el artículo número 10, el artículo número 10A y, por lo tanto, también, porque es el tema a tratar, el artículo número 27, fracción primera de nuestra Carta Magna. Ya que hayamos expuesto lo que dice el artículo número 10 y el artículo número 10A acerca de la Ley de Inversión Extranjera,
así como el artículo número 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Podemos explicar todos estos artículos con relación a la pregunta detonadora y, por otro lado, yo adicioné a la tarea un protocolo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se titula Convenio de Renuncia para la Adquisición de Bienes Inmuebles fuera de zona restringida. Y bueno, ese documento me sirvió para todos los trámites que se tuvieran que hacer en el momento, o le va a servir, mejor dicho, a quien le tenga que servir para realizar estos trámites de adquisición de inmuebles. En cuanto a los trámites que se deben realizar para abrir las cuentas en el banco, cualquier banco en México establece cuentas para extranjeros. Si es una persona física, deberá acudir con documentos tales como documentos de identificación. Primero, la identificación oficial vigente, en este caso con el pasaporte, el documento de residencia temporal o permanente y el comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. De un domicilio, evidentemente, en México. En el caso de las personas morales, bueno, deberán presentar el acta constitutiva y los estatutos, cédula de identificación de impuestos, poderes de los representantes legales de la empresa, que van a ser los autorizados para abrir o cerrar cuentas bancarias, identificaciones oficiales de los representantes legales, comprobante de domicilio de los representantes legales y firmantes, así como de la empresa. Los comprobantes de domicilio deben de tener una vigencia no mayor a 2 meses, más 2 referencias comerciales. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones, por ejemplo, que tiene Ayumi en su calidad de inmigrante en nuestro país? Pues al tener la calidad de inmigrante, sé que ésta se atribuye a personas que ingresan al país con la intención de permanecer mayor tiempo, que pueden ser rentistas, inversionistas, profesionales, puestos de confianza que van a ocupar, científicos, técnicos, familiares, artistas y deportistas y asimilados. Para aterrizar todo este conjunto de derechos y obligaciones de los inmigrantes, igual hice una tabla con 2 columnas, una para los derechos, otra para las obligaciones, y basé mis postulados en la ley de migración. Para los derechos elegí el artículo 6, 7, 8, 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Y para las obligaciones elegí el número 16 y el número 17. Y con esto, como pueden observar, ya finalizamos nuestra sesión número 4. Espero, como en los anteriores videos y en los próximos, que les hayan sido, que este les sea y les serán los próximos muy útiles, aunque sea un poco, para poder llevar a cabo sus actividades y que ustedes las puedan desarrollar, ¿verdad? Porque bueno, yo el resumen que les otorgo pues es corto, ya depende de ustedes el desarrollo del mismo. Pero bueno, es para dar una pequeña ayuda, una orientación de qué deben de buscar, porque a veces los conceptos pueden confundirnos un poco y nos puede resultar complicado y invertimos mucho tiempo para poder hacer nuestra tarea y hacerla muy, muy, muy bien hecha. Bueno, me despido, no sin antes pedirles que por favor se suscriban al canal, que activen la campanita para las notificaciones, que le den like y que compartan. Nos vemos en el próximo video, que espero que sea muy, muy pronto. Hasta pronto. Bye. Cuídense mucho.